Nuevamente a una temporada más de Confesión de Fe. Comenzamos hoy con la Confesión de Fe y vamos a tener una corta introducción a lo que va a ser la Confesión de Fe, porque es importante que nosotros como iglesia, quienes hemos adoptado una confesión de fe, quienes nos hacemos llamar confesionales, porque eso es importante para una iglesia que propende por dar a conocer o dar a entender a las personas que somos no solamente columnas, sino baluartes de la verdad. Toda iglesia bíblica, toda iglesia que se ufana de que es bíblica, tiene que poder entender que la confesión de fe es un consenso de enseñanzas, doctrinas que deben estar presentes en cada iglesia bíblica. Si usted llega a una iglesia y esa iglesia dice ser bíblica, usted tiene que pedir la confesión de fe. La confesión de fe es un manuscrito importante en lo que una iglesia bíblica es. Una iglesia bíblica sostiene doctrinas fundamentales, sostiene doctrinas que deben estar como un baluarte en la iglesia. Y eso es lo que nosotros vamos a ver, porque es importante la confesión de fe, porque nosotros impartimos una clase de confesión de fe, porque para nosotros es importante que todo aquel nuevo miembro conozca a qué nos adherimos. La confesión de fe es importante por ello. ¿Qué es una confesión de fe? Es la pregunta que salta a la vista. ¿Qué nosotros entendemos que es una confesión de fe? Pues eso es, una confesión de fe es una declaración completa, precisa, ordenada de las principales enseñanzas de la palabra de Dios. La confesión de fe no es como de pronto los adventistas tienen el libro de Ana de White. No, la confesión no es algo que está a la par con la Biblia, sino que sale de la Biblia. La confesión de fe es un conjunto de doctrinas sistemáticas que se compilan de las Escrituras de manera organizada. Por eso hablamos de sistemática, de manera organizada, que todo nuevo creyente pueda entender. ¿Cuáles son esas doctrinas fundamentales? ¿Cuáles son esas doctrinas que nosotros enarbolamos como doctrinas fundamentales que salen de la misma palabra de Dios? Entonces, si usted se pregunta, ¿nosotros podríamos no tener confesión? Es una buena pregunta. Podríamos no tener confesión, siempre y cuando la palabra de Dios sea el fundamento de la iglesia. ¿Pero por qué es importante una confesión de fe? Porque protege a la iglesia de herejías nacientes. Si nosotros nos remontamos a la historia, vamos más o menos al siglo XVI, cuando Martín Lutero tenía ese problema con la iglesia católico romana, era lo que sucedía. Las doctrinas fundamentales que siempre se habían enseñado en el tiempo patrista o en el tiempo de los padres de la iglesia, esos pastores que recién comenzaron después de los apóstoles, y desde los apóstoles, desde nuestro Señor Jesucristo, hubo doctrinas esenciales que la iglesia debía entender en su momento para poder llamarse seguidores de Cristo. De ahí en adelante tenemos toda una tradición. Ustedes entienden que para los judíos había una tradición oral que era importante. Esa tradición oral dentro del pueblo judío se mantenía. Dentro de la iglesia se mantenía. La iglesia debía poder traspasar de generación en generación doctrinas esenciales, doctrinas fundamentales. Ahora, debemos decir que nosotros somos creyentes que tenemos una tradición, no como los católicos, no una tradición aparte de las Sagradas Escrituras, sino una tradición basada en las Sagradas Escrituras. Y en ese sentido la tradición es importante. Seguir una tradición histórica es importante. ¿Por qué? Porque cuando la tradición histórica tiene fundamento bíblico, entonces nosotros creemos que esa tradición es importante. Eso es lo que nosotros enseñamos con la confesión de fe, de que hay una tradición histórica teológica que a lo largo de los años se ha refinado. ¿Por qué? Porque las herejías nacientes, las herejías que se levantan o pululan en cada época han sido ¿qué? Refutadas con la palabra de Dios. Y entonces han habido maestros de la palabra que al tener esas herejías lo que han hecho es compilar
de una manera precisa, qué son los fundamentos de la iglesia. Y al tener esos fundamentos de la iglesia, entonces, a lo largo de la historia, como la teología se ha refinado, tenemos en nuestras manos una confesión de fe mucho más refinada. Por eso es que uno de los aspectos de los reformados es que un reformado siempre está reformándose. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios. Si yo tengo una idea preconcebida de alguna doctrina en particular y encuentro por la palabra de Dios que esa doctrina no se amalgama, no es de acuerdo a las Escrituras, entonces ¿qué es lo que hacemos? Nos reformamos según la palabra de Dios y creemos que la confesión de fe de 1689 es una colección de doctrinas refinadas por la palabra de Dios a lo largo de los años, Entonces, ¿por qué es importante de pronto una confesión de fe? ¿Por qué es importante? Porque a lo largo de los años, hombres de Dios han refinado no la palabra de Dios, sino que han entendido la palabra de Dios y han refinado sus entendimientos de acuerdo a la palabra de Dios. La palabra de Dios no necesita ser refinada. La palabra de Dios es completa, perfecta, perspicua, clara. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios contiene la naturaleza de nuestro Dios. Entonces no debe ser refinada. ¿Qué es lo que debe ser refinado? Nuestro entendimiento de la palabra de Dios. Nuestro entendimiento de la palabra de Dios. Y una declaración de fe, eso nos enseña que a lo largo de la historia el entendimiento de las Escrituras ha sido refinado. ¿Y por qué ha sido refinado? Porque nuestro Dios en su soberanía ha permitido que dentro de la iglesia se introduzcan ciertas herejías para que hombres de Dios, al entender la palabra de Dios, al estar en comunión con Dios, porque más que un aspecto mecánico, mental, es un aspecto espiritual. Dios desea ser conocido a través de su palabra. ¿Y cómo lo hace? Pues muchas veces nos mete por el crisol, nos pasa por fuego. Y la iglesia a lo largo de la historia ha sido pasado por mucho fuego y ha sido refinada a lo largo de la historia. ¿Por qué la confesión de fe es importante? Porque nos mantiene alineados con lo que creemos la palabra de Dios es. Porque creemos lo que la palabra de Dios enseña, porque creemos que esas son las doctrinas que Dios quiere que nosotros entendamos. Y sépase que doctrina es una enseñanza de la palabra de Dios. ¿Qué beneficio nos trae una confesión de fe bien organizada? Pues podemos defender la verdad. Es más fácil de una manera mnemotécnica que podemos recordarlo. Es mucho más fácil que nosotros podamos recordar algunas doctrinas que pudiesen ser difíciles en su momento. De hecho, Pedro habla de Pablo y dice que hay algunas cosas en la palabra que pueden ser difíciles de entender. Entonces hay hombres a los cuales el Señor ha dotado a lo largo de la historia el Señor los ha dotado con la capacidad de entender la palabra de Dios y nos han traído, piénselo como las aves, como cuando la mamá ave trae a sus hijos la comida más masticadita. Eso es una confesión de fe, la comida más masticadita, lo que la palabra de Dios pudiese decir, que aunque la palabra de Dios es clara en sí misma, hay algunas cosas que pudiesen ser difíciles de comprender en su momento, y que para ciertos hombres que Dios ha dotado, que para ellos sea un poco más claro y que nos ayuden a nosotros a entenderlo, es una gran bendición. La palabra de Dios nos ayuda a la defensa de la verdad de una iglesia y ante tanta corrupción doctrinal y ante tantas voces eclesiásticas que nosotros tenemos en el momento, ¿qué es importante? Que sepamos qué es lo que verdaderamente dice la palabra de Dios. La palabra de Dios. ¿Por qué en la Confesión de Fe Bautista de 1689? Porque creemos que es una confesión fiel
a lo que la palabra de Dios dice, es una confesión que ha sido refinada a lo largo de la historia y que nos ayuda a nosotros. ¿Por qué esta y por qué no otra? Porque creemos que esta ha sido fiel a las Escrituras. Ténganlo por seguro que si en algún momento las Escrituras, por un entendimiento más profundo de las Escrituras, entendemos que hay alguna doctrina que debe ser refinada, entonces se refinará la confesión de fe. Nunca la palabra de Dios, pero sí la confesión de fe. ¿Qué beneficio nos trae una confesión de fe consistente, clara? Nos ayuda a evaluar a los ministros de la palabra. Nos ayuda a nosotros como iglesia a evaluar a los ministros de la palabra. ¿Quién se para en un púlpito y cómo lo vamos a evaluar? Claro está, la palabra de Dios, pero cómo la iglesia en su sentido más común, aquellos que no están dentro de un contexto de pronto de seminario, cómo la iglesia pudiese identificar a un ministro. La confesión de fe nos ayuda a eso, a entender doctrinas fundamentales, esenciales en la iglesia, una iglesia bíblica, y poder ver a ese ministro como un ministro fiel, como un ministro de la palabra de Dios. Nos ayuda a una evaluación de las enseñanzas de los ministros de la palabra, una buena confesión. Cuando nosotros estudiamos una buena confesión nos ayuda a evaluar a los ministros de la palabra cuando se paran en un púlpito, y una continuidad histórica. Esto ya abundamos un poco más en esto y recordamos que tenemos una tradición que histórica. ¿Por qué histórica? Porque a lo largo de la historia la confesión de fe se ha ido refinando. Hoy tenemos unas doctrinas más refinadas, o la confesión de fe más refinada. Una continuidad histórica, saber de dónde partimos, por qué decimos ser bautistas, por qué decimos ser reformados, por qué decimos ser confesionales, por qué decimos ser históricos. ¿Por qué? Porque hay una continuidad en el tiempo, histórica. Peligros de no tener una confesión de fe. ¿Qué peligros pueden levantarse? ¿Qué peligros subsisten dentro de tantas voces eclesiales de no tener una confesión de fe? Espiritualmente hablamos, es equivalente a tener un SIDA. Y usted sabe qué es tener SIDA dentro de pronto al cuerpo de una persona, es no tener inmunidad. Dejaríamos entrar cualquier corrupción a la iglesia. Si no tenemos una confesión de fe, cualquier corrupción podría entrar a la iglesia, cualquier doctrina emergente podría entrar a la iglesia, y tenemos cantidad de doctrinas emergentes hoy. ¿Cuál es nuestra confesión de fe? Recuérdelo, Confesión Bautista de Londres de 1689. Confesión Bautista de 1689. Aquí les presento la diapositiva para que ustedes más o menos tengan presente esto. Si en algún momento se nos presentara la pregunta como creyentes, con respecto a la deidad de nuestro Dios, con respecto a la naturaleza de nuestro Dios, para muchos de ustedes podría resultar difícil responder a eso de una manera consistente, encontrar los pasajes específicos para poder dar a entender a alguien si está hablando herejías o si realmente lo que está confesando es verdad. ¿Cuál es la respuesta correcta? Hay un solo Dios que subsiste en tres personas. Si yo les hiciera la pregunta, ¿cuál nuestro Dios subsiste en tres personas? ¿Qué podrían decirme ustedes? ¿Es correcto o no es correcto? ¿Hay un solo Dios que subsiste en tres personas o hay un solo Dios que se manifiesta en tres personas? ¿Cuál de las dos? ¿A o B? A. ¿Cómo nosotros podemos dar a entender a las personas, o cómo nosotros podríamos racionalizar de alguna manera, entender eso? Porque sabemos que la Trinidad es un misterio a lo largo de la historia. Ha sido un misterio y siempre lo será hasta que nosotros lleguemos a la presencia del Señor y veamos cómo es que eso funciona de alguna manera. Pero mientras estemos en este plano humano, hay ciertas verdades que pudiesen ser confusas, que
Aparentemente, si uno lo racionaliza de una manera completa, podríamos llegar a conclusiones erráticas. Y es que cuando nosotros presentamos la palabra de Dios, nosotros debemos ser consistentes con lo que la palabra de Dios dice. Y para eso debemos tener un entendimiento profundo de lo que la palabra de Dios nos enseña. ¿Qué quiero decir con eso? Con que la confesión de fe nos ayuda a ¿qué? Profundizar, escarbar un poco más. No solamente rasgar la superficie, sino introducir la pala un poco más profundo. A eso nos ayuda la confesión de fe. Introducir la pala un poco más profundo y de una manera más fácil. Cuando usted, no sé si alguien esté de pronto en el campo de la albañilería o la construcción, cuando usted tiene un terreno que es un poco árido, un poco duro, usted tiene ciertas herramientas que le pudiesen ayudar a que ese terreno o a que ese trabajo pudiese ser más fácil. Entonces, si usted tiene un terreno en donde la tierra es árida, en donde la tierra es dura, usted no intenta introducir la pala solamente, sino que usted tiene a la mano, usted tiene una pica, que pudiese ser más fácil introducir una pica. O sea que es una herramienta útil para su trabajo. La confesión de fe es una de esas herramientas útiles para que nosotros podamos introducirnos un poco más en la palabra. No sé si la analogía les puede servir un poco, ayudarles un poco allí. Es una herramienta que nos ayuda en un terreno que pudiese ser un poco más difícil de solamente introducir la pala y profundizar. En ocasiones puede ser difícil para muchos de nosotros. Introducirnos en la palabra, por dónde comienzo, por dónde será el lugar más fácil por dónde comenzar. Entonces la confesión de fe nos ayuda a comenzar por un lugar e introducirnos a la palabra de Dios de una manera más fácil, y poder dar ¿qué? Fe, poder dar referencias a los demás de qué es a lo que nosotros nos adherimos, de qué es lo que nosotros creemos. Debemos tener una confesión de fe en ese sentido. ¿Qué dicen ustedes? Debemos tener una confesión de fe en ese sentido. Pues si nosotros vemos las diapositivas debemos decir que sí. ¿Por qué? Porque nos ayuda a defender la verdad, porque nos ayuda a poder ver a los ministros y poder juzgarlos, evaluarlos en referencia a la verdad, porque nos da una continuidad histórica, porque no estamos sobre la nada. Nosotros no nos creamos así, como la teoría del Big Bang. No, nosotros no salimos de la nada. Nosotros tenemos una tradición histórica, venimos de un lugar. Y de no tenerla, ¿qué sucedería? Se introducirían a la iglesia un montón de herejías con las cuales no tendríamos barreras, con las cuales nosotros limitar esas herejías. Introduciríamos cualquier enseñanza que se nos diera en el día de hoy. Debemos tener una confesión de fe, sí, hay falsos y hay herejías y debemos diferenciarnos de ellos. Debemos estar muy marcados en qué es la verdad y qué no es la verdad, porque la verdad es una y debemos enarbolar la verdad. La discusión de las herejías pone en relieve cuál es la doctrina verdadera. Ya se los dije, ¿por qué la confesión de fe ha sido refinada a lo largo de la historia? Porque herejías, el Señor ha permitido que herejías se introduzcan a la iglesia. ¿Y qué han hecho maestros dotados de la palabra? Refinar la palabra. San Agustín dijo eso, la discusión de las herejías pone en relieve cuál es la doctrina verdadera. Muchos se niegan a tener una confesión de fe o son muy superficiales en su doctrina. Nosotros salimos de una iglesia que decía ser confesional, pero muchas veces la confesión de fe era algo como ambigua. La confesión de fe no debe ser ambigua, debe ser clara, precisa. No debe aceptar cualquier interpretación. Debe ser clara para todo aquel que la tiene en sus manos. Esto es lo que cree esta iglesia. No debe ser ambigua. Una confesión de fe no debe ser ambigua. Debe ser clara, concisa, directa. Sam Waldron bien nos presenta un esquema
que nos ayuda a poder entender la razón por la cual la confesión de fe es importante, y les voy a mostrar ese esquemita. Aquí tenemos la Biblia interpretada con una confesión de fe. ¿Y a qué se refiere Sam Waldron interpretada con una confesión de fe? Con una tradición histórica reformada. Una tradición histórica reformada. ¿Qué causa que nosotros tengamos una tradición histórica reformada? Barreras en la iglesia. Y usted lo ve allí en el esquema. Barreras. Tenemos la Biblia que es la zapata, que es el fundamento de la iglesia. La palabra de Dios. Cuando nosotros creemos la palabra de Dios y creemos que tenemos en nuestras manos una buena traducción de la palabra de Dios, cuando nosotros tenemos en nuestras manos una buena traducción de la palabra de Dios, debemos decir que este es el fundamento de la iglesia. Claro, ¿por qué? Porque si el fundamento es Cristo, ¿dónde encontramos las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo? En la palabra de Dios. Debemos creer que Dios, en su soberanía, nos ha dejado su palabra escrita. Él desea que la conozcamos a profundidad, Él desea que la enseñemos con claridad, Él desea que nosotros nos llenemos de su palabra. ¿Por qué? Porque Él desea que nosotros le conozcamos a Él. ¿Por qué? Porque este es el fin principal. Esta es la vida eterna, dijo el Señor Jesucristo. ¿Cuál es la vida eterna? Que te conozcan a ti y a tu Hijo, a quien tú has enviado. ¿Por qué es importante que nosotros conozcamos la palabra de Dios? Porque esta es la vida eterna. ¿Ve el vínculo estrecho que hay allí? Usted no puede llamarse, usted no puede decir que tiene vida en sí mismo. Usted no puede decir que tiene vida en Cristo Jesús, si la palabra de Dios no es algo que está en su vida. Si usted no anhela la palabra de Dios, si usted no desea la palabra de Dios, como niño recién nacido, como oro. Entonces Sam Waldron pone de relieve este gráfico y él dice: las confesiones de fe a lo largo de la historia, o nuestra confesión en particular, lo que hace es que pone límites, ayuda de que esas doctrinas que están en la palabra de Dios no se salgan de su cauce, sino que podamos tenerlas claras, que podamos tenerlas concisas, que podamos saber quiénes somos como creyentes. Y usted ve al lado derecho, usted ve una interpretación de la palabra sin historia. ¿Por qué? Porque a lo largo de la historia se han dado interpretaciones heréticas, erradas de la palabra. Entonces una confesión de fe nos ayuda a entender que una buena interpretación tiene un panorama histórico, ha sido refinado a lo largo de la historia. Estos documentos no reemplazan la Biblia, quiero hacer salvedad a eso. Nosotros no somos como los adventistas que ponemos a la par la confesión de fe con la Biblia. No ponemos a la par la confesión de fe con la Biblia. Este documento no reemplaza la Biblia, ellos protegen la solidez de la interpretación de la Biblia. Los credos y las confesiones que se basan en las enseñanzas de las Escrituras, y usted tiene que tener eso presente. Los credos y confesiones que se basan, no que por ósmosis alguien recibió una interpretación, entonces lo compiló en un libro. No, lo que viene se extrae de la palabra de Dios. Las razones por las que decidí hacerme confesional, dice Sam Waldron, la confesión de fe son los registros de siglos de debate sobre la doctrina cristiana, son resoluciones y declaraciones minuciosas, precisas sobre la verdad bíblica. No es que alguien simplemente se paró en un púlpito y dijo, bueno, vamos a hacer una confesión hoy. No, esto es preciso, esto es bíblico y esto ha sido a lo largo de la historia. Debemos entender que en cada párrafo de las confesiones hay un debate resuelto con décadas de siglos de pensamientos, siglos. Esto refina la doctrina. La confesión de fe son importantes porque ya son productos de lo que Cristo ha dado a la iglesia. Que claro, Cristo lo dio el fundamento, pero que con el tiempo, ¿cuál es la tendencia del ser humano? A desviarse, a corromper.
¿Qué clase de necios seríamos si ignoramos a esos maestros que Dios ha dado a la iglesia por 2000 años, pensando que vamos a interpretar la Biblia sin consultar a esos hombres que fueron dones, fueron dados para enseñar el significado de la palabra de Dios? Y déjenme avanzar un poco rápido. Aquí tenemos algunos credos que pudiesen ser importantes. Los credos ecuménicos, algunos credos ecuménicos en donde en el siglo XVI, en donde el cristianismo no se sabía si era correcto, el único cristianismo correcto para ellos era el catolicismo, entonces había la necesidad de que hubiese una división. Y aunque para algunos hoy esa discusión pudiese ser un problema, en el sentido de que realmente tenemos que tener una confesión, realmente tenemos que ser denominacionales. Algunos se preguntan eso, ¿realmente debemos ser denominacionales? Claro, la historia nos ha enseñado que las denominaciones son importantes. ¿Por qué? Porque marcan la diferencia entre la herejía y la verdad. En el siglo XVI, en el siglo XVII fue importante tener denominaciones porque las personas sabían qué iglesia denominacional era una iglesia bíblica. En el siglo XIX había en los quicios de las iglesias, habían 3 enunciados que eran importantes para las iglesias, para saber si una iglesia verdaderamente era bíblica o no. Y estos 3 enunciados tenían que ver con Cristo, con la palabra, con Cristo y con la esperanza que aguardaba cada creyente. Entonces somos personas del libro, somos personas de la sangre y somos personas que tenemos una esperanza bienaventurada. Estos 3 enunciados caracterizaban a una iglesia bíblica: el libro, la sangre y la esperanza bienaventurada. Eso era una iglesia bíblica en el siglo XIX. Entonces toda iglesia, claro, una vez se introducía a esa iglesia, cada iglesia tenía que tener una confesión de fe para saber si esta iglesia verdaderamente enunciaba estas cosas simplemente por monotonía, simplemente porque era la moda en el tiempo, o si realmente eran doctrinas que estaban aferradas en la médula misma de la iglesia, en la esencia misma de la iglesia. ¿Por qué? Porque yo puedo bien dar a conocer una doctrina, puedo bien enunciar una doctrina, pero esa doctrina no tener sentido en la iglesia, no tener cabida en la iglesia en una manera vivencial. No sé si soy claro con eso. La doctrina tiene que ser vivencial, tiene que marcar la diferencia en una sociedad. Una iglesia bíblica marca la diferencia en una sociedad, no por lo que dice, sino por lo que es, sino por cómo actúa. Y eso nos ayuda, y para eso nos ayuda la confesión de fe. Simplemente para muestra un botón. ¿Qué con respecto al matrimonio? El matrimonio bíblico. Si nosotros decimos que el matrimonio bíblico es entre un hombre y una mujer, y que Adán y Eva son una pareja paradigmática para eso, ¿cómo debemos celebrar nosotros el matrimonio dentro de la iglesia? Entre un hombre y una mujer. ¿Y qué pasa entonces si 2 hombres dicen querer ser miembros de nuestra iglesia? ¿Qué es lo que hace nuestra confesión? Por la palabra de Dios. Nos ayuda a decirle a esos 2 hombres que la palabra de Dios nos enseña que solamente hay matrimonio entre un hombre y una mujer. Entonces es vivencial. La doctrina no solo es superficial, es vivencial. Eso en este periodo de tiempo histórico en donde tantos credos, tantas confesiones se han dado a lo largo de la historia, eso era lo que remarcaba a cada iglesia. Si esa confesión tenía una marca dentro de la iglesia, una marca muy distinguible dentro de la iglesia, y eso se hacía cuando se iba en contra de la sociedad, cuando se iba en contra de otras iglesias que proclamaban herejías. Y nosotros hoy tenemos eso. Hoy hay supuestas iglesias que dicen ser confesionales, hoy hay supuestas iglesias que dicen ser cristianas, pero que han adoptado tanto el posmodernismo, que han adoptado la moralidad de este mundo, y entonces usted bien puede recibir a una pareja homosexual.
Entonces usted bien puede recibir a una pareja homosexual y casarlos. Entonces usted bien puede recibir a una pareja homosexual y darles el privilegio de tener un hijo en adopción y no pasa nada. ¿Ven la diferencia de que nosotros tengamos una confesión de fe y de que vivamos de acuerdo a esa confesión de fe que ha sido ¿qué? Un compendio de doctrinas que salen, que se exportan de la palabra de Dios? Hemos creído a lo largo de la historia que buenos hombres han entendido la palabra de Dios y que hay enunciados que nosotros hoy levantamos como enunciados bíblicos, y esos son la sola Escritura, la sola gracia, la sola fide, la solus Christus y soli Deo gloria. Esto usted probablemente no lo encuentra acá. Usted no encuentra estos enunciados acá. Han sido conformados a lo largo de la historia, ni siquiera por Martín Lutero, sino a lo largo de la historia, por buenos hombres que han entendido y han creído que la palabra de Dios dice que es que solo la Escritura, que han entendido que es que solo por gracia, que han entendido que solo por fe, que han entendido que solo Cristo y que todo esto es para la gloria de nuestro Dios. Los 5 pilares de la Reforma Protestante, a lo largo de la historia, compilados. Martín Lutero y Juan Calvino, buenos hombres que, claro, tuvieron sus errores, que, claro, no fueron perfectos, pero que ayudaron dentro del plan de Dios a que la palabra del Señor nos llegara hoy de una manera refinada, acrisolada, pasada por el fuego. ¿Y dónde vemos eso compilado? En una declaración de fe, la Declaración de Fe Bautista de 1689. Puritanos, hombres dotados, hombres más conocidos, ¿como quién? Como Charles Spurgeon, como Martin Lloyd-Jones, confesionales. Debemos ser confesionales. Si vamos a ser creyentes serios en la palabra de Dios, debemos ser confesionales. Y ya vimos por qué eso es importante. Legitimidad de la confesión fe bautista. La confesión de fe se basa en la sola autoridad de la Biblia. Escuchen bien eso, solo la autoridad de la Biblia. En asuntos de fe y conducta o de práctica. La confesión de fe es consecuente con la libertad de conciencia delante de Dios. Hay algunas doctrinas que pudiesen ser de pronto un poco escabrosas. Hay algunas doctrinas que pudiesen ser también difíciles de comprender. Hay algunas doctrinas que hay un sesgo teológico dentro de la iglesia, en donde buenos hermanos que pueden ser llamados reformados en su soteriología o en su doctrina de la salvación, de pronto en su eclesiología pudiesen ser diferentes. De pronto en su escatología pudiesen ser diferentes. Y allí hay una libertad de conciencia, aunque nosotros creemos que la palabra de Dios dice algo de una manera precisa. Hay algunos hermanos que no se adhieren completamente a algunas doctrinas como la eclesiología, como nosotros la tenemos. Algunas doctrinas como la escatología, como nosotros la tenemos. No por eso dejamos de llamarles hermanos, pero hay algunas cosas en las que nos podríamos ser limitados con ellos al tener comunión. Algunas cosas en las que podríamos limitarnos al tener comunión con ellos. No por eso les dejamos de llamar hermanos, pero debemos tener la doctrina muy marcada porque la teología es precisa. Aunque hay algunas cuestiones que pudiese por ese sesgo teológico alguna libertad de conciencia. Tener algunas libertades de conciencia, y eso con el estudio de cada persona, siempre y cuando no se vaya no raye con la herejía, siempre y cuando no sea una herejía. El uso de la confesión de fe bautista. Una confesión es un medio útil para la declaración y defensa pública de la verdad. Un medio útil para la defensa pública de la verdad. Una confesión sirve de norma pública de comunión y disciplina. Una confesión de fe sirve de norma concisa mediante la cual evaluar a los ministros de la palabra. Nuestra confesión ha sido el discipulado por años
para poder aceptar a nuevos miembros. Usted debe adherirse a nuestra confesión, por lo menos de una manera consciente, entender que eso es lo que nosotros creemos, examinarlo correctamente. Es por eso que el pastor les pide que tengan tiempo, que se tomen el tiempo de analizar si realmente es lo que ustedes creen por el estudio personal de la palabra, que la declaración de fe que nosotros hemos adoptado es lo que realmente dice la palabra de Dios. Porque si su conciencia, por alguna razón, siempre y cuando no sea una herejía, escuchen bien, siempre y cuando no sea una herejía, si su conciencia no le permite adherirse a una iglesia como la nuestra, porque usted cree que hay alguna doctrina que quizá le está bailando en la mente, usted debe tomarse el tiempo. Pero por eso es que nosotros hemos tenido como un discipulado mandatorio para usted hacerse miembro de la iglesia, la confesión de fe, la confesión de fe. Una confesión de fe sirve de norma concisa mediante la cual evaluar a los ministros de la palabra. La confesión contribuye a un sentido de la continuidad histórica. Conclusiones. Una iglesia sin confesión de fe es equivalente ¿a qué? A un cáncer espiritual. ¿Por qué? Porque no hay inmunidad. No hay una inmunidad que permita que usted pueda sopesar doctrinas emergentes en la sociedad. Usted no tiene cómo hacerle frente a ciertas doctrinas que se presentan en la sociedad o en lo que nosotros conocemos como la eclesiología hoy. Entonces una confesión de fe es como esa inmunidad que tiene la iglesia para poder dar a conocer al mundo qué es lo que nosotros creemos con respecto a la palabra de Dios. Nosotros adoptamos la Confesión de Fe Bautista de Londres de 1689.